Jaime, primero, enhorabuena por esta magnífica exposición. Gracias. Y tengo realmente interés en saber tu trayectoria hasta venir aquí, en resumen, como artista y como persona que siempre va en paralelo. Bueno, la verdad es que fue muy complicado empezar a pintar en mi vida. Yo me quedé huérfano de madre en el parto de mi hermana con 3 añitos, me crié con mi padre. Mi padre era una persona muy convencional, muy clásica, muy tradicional, y esto de que yo me dedicaba a pintar no lo veía nada claro. Decía que esto implicaba cierta vida un poco disipada, que hiciera un poco el mundo bohemio, que no me iba a ganar la vida con la pintura. En esto último tenía razón, porque últimamente, verdaderamente, vivir la pintura es prácticamente una entelequia, muy difícil. Bien, entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. Esto me obligó a mí a estudiar arquitectura, a estudiar medicina, y hasta que no me licencié no me autorizaron matricularme en Bellas Artes. La parte positiva es que, bueno, claro, gracias a mi ejercicio de ginecólogo, esto me permitió vivir para poder pintar y no pintar para poder vivir. Con lo cual, pues, no hay mal que por bien no venga, Julio. Estamos en la Galería de David Bardiá. Ya está instalada la exposición American Black Cinema de Estartús. El jueves 19 tendrá lugar la inauguración de esta exposición. Es pintura, son cuadros sobre cine. Lo que estamos haciendo es una película sobre la exposición para cerrar el círculo cine sobre pinturas sobre cine. Manuel Gutiérrez Aragón, muchísimas gracias por prestarte a aparecer en este documental, que es una acción doble, porque como ves esto va a ser una película sobre pintura, sobre cine. El término cine negro americano abarca muchas cosas, y muchos incluso subgéneros. ¿Cómo te ha influido el cine americano y el cine negro americano en particular en lo que es tu filmografía, tu producción de cine? Bueno, yo pienso que el cine americano en general y sobre todo el cine negro americano, hay toda una generación no solo de cineastas, sino también de escritores y de personas que ha influido muchísimo, ¿no? Primero porque estaba muy bien y era muy entretenido y muy tremendo. Y luego también porque la manera de narrar fue muy moderna. O sea, la literatura venía del siglo XIX, las películas de alguna manera también reflejaban el mundo de los melodramas de Dickens, y entonces el cine negro americano fue de saltos, de elipsis, muy contundente. O sea, no había un plano que sobrara, ¿no? Todo era chicha, ¿no? O sea que yo creo que nos ha influido la manera de narrar a todos, y aparte de los cineastas, a los escritores. Yo como escritor, o escritores conocidos como Juan Marsé, tú les ves el rastro del cine americano en lo que tiene de narración cortante, abrupta, sin descripciones, ¿no? Siempre yendo al meollo, y luego con una especie de furibundo deseo interior de los personajes, ¿no? O sea, todo se aprovecha en una película de cine negro americano. El cine negro se llamaba, entre otras cosas, cine negro también porque era en blanco y negro, ¿no? Y yo pienso que para mí, en mi imaginario, el cine negro americano tiene que ser en blanco y negro, como es la exposición. O sea, no cabe duda que el artista ha reconocido que hay alguna forma de ese cine que solo se puede reproducir en blanco y negro, ¿no? Como es el caso de estos cuadros. José Gabriel, siendo el presidente de la Asociación de Pintores y Escultores de España, ¿qué relación ves entre el arte de la pintura y el arte del cine en general? Pues mira, hace ya muchos años hubo artistas y también había escritores. Y lo que hacían los artistas eran, de alguna manera, transformar lo que se había escrito. Por ejemplo, Doré
Se lee la Divina Comedia y la transforma. Y luego se lee el Quijote. Y el Quijote de Doré es, bueno, mundialmente conocido. Pues esto es la segunda parte. Aparece el cine, pero el cine también va con una historia. Alguien cuenta una historia, alguien piensa que esa historia puede hacerse en cine, y luego aparece un artista. Y el artista dice, bueno, ahí está la película, ahí está lo que se ha grabado, ahí está lo que disfruta todo el mundo. Pero yo lo que voy a hacer es congelar algo de esa película, donde de alguna manera voy a demostrar que esa película sigue viva. Y yo creo que es lo que Star-Tours ha hecho. Así, lo que ha hecho es congelar las imágenes más bonitas de las películas más entrañables, las ha transformado en blanco y negro, y de esa manera nos lo pone para que sigamos disfrutando de ese cine. Vamos a hablar de paradojas. Realmente es una exposición muy sugerente y está llena de contenidos. La paradoja del tiempo, la paradoja de lo quieto y del movimiento. El cine proviene de la intención de que las fotografías se muevan. Por eso en inglés se llama movies. Son fotografías que se mueven. 25 fotografías que por retención óptica cobran el movimiento. Los cuadros, sin embargo, no se mueven, los cuadros están aquí y los que nos movemos somos nosotros, frente al cine, que suele estar en movimiento y los espectadores suelen estar mirándolo. Esta paradoja del tiempo, del movimiento, lo que se mueve y lo que está quieto, es uno de los temas que esta exposición de nuevo aflora. Otra paradoja es la de la ficción. Se adjudica a Picasso la frase de que el arte es la mentira que dice la verdad. Podríamos decir que el cine es ficción, nos cuenta historias que sin embargo creemos, son mentiras que entendemos como verdad. Eso nos lleva también a pensar si la realidad es una mentira, si estamos viendo una realidad de mentira, mientras que son las aparentes ficciones las que nos están transmitiendo la verdad. ¿En qué momento te dedicas más profesionalmente a la pintura? Y desde ese momento, ahora en retrospectiva, ¿cómo ves esa evolución? Bueno, la verdad es que yo aún no me considero, francamente, le tengo tanto respeto a la palabra artista que yo sinceramente tengo más de 1100 obras realizadas y aún no me considero, te lo digo con el corazón en la mano, no me considero aún un artista. Yo he pintado pues en todos los ratos libres que he tenido. Evidentemente que mi profesión y mi ejercicio como ginecólogo me ha robado muchísimas horas a poder pintar y el resto ha sido una hipoteca familiar, que han sido muy comprensivos conmigo porque yo he robado muchas horas a la familia encerrándome en mis catacumbas y en mi estudio pintando sin saber qué día estábamos y a qué hora del día o la noche estábamos. Julia, conoces bien la obra previa de Star-Tours
porque incluso se ha hecho alguna introducción de alguno de sus catálogos. ¿Cómo resumirías o definirías su trayectoria y esta exposición en particular dentro de esa trayectoria? Efectivamente, he seguido muy de cerca la trayectoria artística, plástica de Jaume Startús y bueno, pues es asombroso cómo tiene etapas muy definidas, muy distintas y lo que demuestra es digamos, la maestría que tiene para abordar una y otra. Yo recuerdo la primera que le conocí, que fue la del informalismo. El informalismo en Cataluña tenía unas raíces muy profundas. Tàpies es el prototipo de ese informalismo, ¿no? de esa pintura abstracta, digamos, y ahí tuvo una serie bastante prolongada a Startús y casi creíamos todos que iba a seguir así, ¿no? Y de pronto nos sorprende con otra serie que toma la fotografía como referencia, una fotografía casi periodística, de reporterismo, pero que él la reinterpreta en este lenguaje plástico de la pintura, que como siempre se dice, la pintura es ilusionística, es decir, que tiene su juego de visualidad, pero no tiene la tercera dimensión como la escultura, y sin embargo a veces es mucho más sugerente, hasta el punto de que Baudelaire decía que la escultura es lo que estorba en las exposiciones para ver la pintura. Era exagerado. Bien, volviendo a Startús, efectivamente después de esta serie, digamos, de reporterismo, casi de denuncia social e internacional, ha tomado otra de las artes, otra de las artes visuales, como es el cine. El cine se le ha denominado el séptimo arte, la fotografía se le denomina el octavo, el cómic parece ser que viene como el siguiente, el noveno, y los juegos electrónicos se disputan como que va a ser un nuevo arte. En cualquier caso, es verdad que las artes vienen de un mismo tronco, que dentro de ese tronco, aparte de la música, la literatura y la danza, hay numerosas artes visuales y Startús ha tenido el acierto de recrear con la pintura un arte visual como es el cine. Es un juego muy hermoso y muy lúdico, diría yo. Hablábamos con Startús sobre la confianza que implica, la tremenda confianza que implica la galería respecto al artista y el artista respecto a la galería. A su vez, él me dice que tenéis muchos años ya de colaboración. Háblame un poco de Startús desde el punto de vista del galerista. Bueno, Startús para mí es más que un artista, ¿no? Yo creo que forma parte de la familia de esta galería. Cuando yo empezaba mis primeros pasos en el arte contemporáneo, pero contemporáneo me refiero a artistas menos conocidos y artistas vivos, por supuesto, y más jóvenes. Entonces, el primer artista, persona y amigo que yo conocí fue Startús, ¿no? Bueno, pues fue muy bonito porque fue el primero con el que empezamos esta apuesta, ¿no? para el nuevo público y tal, y bueno, pues sé que lleva más años conmigo, incluso antes ya de que la galería llevara mi nombre y apellido, pues ya colaboramos juntos y hacemos exposiciones juntos, y la verdad siempre con mucho éxito, porque hay que dar que Startús, aparte de ser para mí un gran artista y gran persona, es muy trabajador, o sea, es incansable. Lo hace por necesidad vital y él no puede estar sin pintar. Entonces, eso para un galerista también es importante, porque siempre cada 2 años podemos presentar colecciones nuevas, apuestas nuevas, toca todos los artes, lo domina perfectamente. Entonces, eso también hace que cree para el mismo público un coleccionismo, que puedes tener del mismo artista durante 15 años obras bastante distintas, ¿no? Por su apuesta y por su trabajo incansable. Otra paradoja es lo material frente a lo inmaterial. El cine como la música son inmateriales, suelen tener un principio y un fin de la película, no son tangibles, en principio no las vas a ver permanentemente proyectadas en tu casa. Lo que hace la pintura es que las congela en el tiempo, les da cuerpo, algo que en sí mismo es inmaterial como una película, lo convierte en un soporte físico que es un cuadro.
y que es un cuadro que colocas en tu casa y que forma parte de tu paisaje humano, de tu paisaje vital, y que no empieza y que acaba, que posiblemente quien empiece y que acabe seas tú frente al cuadro. Posiblemente tú seas mucho más transitorio en tu vida que ese propio cuadro que ha sido espectador de tu vida y que posiblemente te sobreviva. Hombre, es un cine que yo pienso que ha influido en, por supuesto, en la literatura y en la vida, ¿no? Porque la gente también imitaba la manera de coger el cigarrillo de Humphrey Bogart, después de Marlon Brando, ¿no? Cuando se tiraba de la oreja. Bueno, yo veo en la exposición, reconocemos muchas cosas, reconocemos las películas y nos reconocemos a nosotros mismos porque aquellas películas nos han quedado en la memoria. Want to dance? No. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance, I want to win, I want that trophy. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Entre el cine negro americano y lo que es la pintura española, que de alguna manera es a veces tan tenebrista, ¿ves una proximidad especial? Pues si nos vamos hacia los años 20, que es cuando surge todo esto, también tenemos artistas españoles que estarían muy cercanos, como puede ser Zuloaga, con esa pintura que él hace y ese cine negro, o sea, esa penumbra, cómo desarrolla algo y trabaja con el negro, que todo el mundo dice, con el negro no se trabaja. No, con el negro también se trabaja, se trabaja y se trabaja muy bien. Lo que pasa es que relacionar a los artistas españoles con el cine, pensando que desde el siglo XX la mayoría han sido los pintores de la luz, como ha sido Sorolla, como ha sido Cecilio Pla, personas que han pasado por la Asociación Española de Pintores y Escultores, pues llegar a pensar que ha habido esa relación, bueno, cabría la posibilidad. Pero también hay que decir que el cine luego se transforma, que no solamente el cine negro, sino que luego ya empezamos a ver el cine en color, y cada vez con mejor color. Entonces, al final se demuestra que algo tiene que ver el cine con los artistas españoles, primeramente porque los españoles son los maestros de la luz, y al final lo que se está consiguiendo con las nuevas tecnologías es dar mejor luz a toda la cinematografía a nivel mundial. O sea que yo creo que la relación existe, lo que pasa que es dispar. Six, seven, eight. Eres gran artista y muy versátil. Has hecho abstracción, has hecho figuración. Dentro de ese conjunto, de una visión tan amplia, ¿qué te trae a esta exposición? ¿Qué dirías tú de esta exposición? ¿Por qué esta exposición en tu trayectoria? Bueno, tú como muy bien sabes, yo pintaba por series. Cuando una serie se me agota tengo que cambiar el chip, a veces hasta 180 grados. Y esta exposición, mira, lo primero que te tengo que decir es que tiene parte de gozo y parte de reto. El gozo ha sido que verdaderamente a un cinéfilo el hecho de tener que visionar otra vez en profundidad, con calma, estas películas, verdaderamente es un gozo. El reto está en que, claro, hay que seleccionar una imagen que a la gente le llegue exactamente a esa película con una sola imagen. Eso es complicado, la selección de la imagen. En segundo lugar, claro, cuando tú pintas gente conocida, claro, como no sea extraordinariamente reconocible el actor o la actriz que tú estás pintando, con la pared has topado. Y el tercer reto era verdaderamente captar la esencia de ese momento, es decir, la expresividad de los actores en ese momento. Si era un momento de dolor, si era un momento de pena, si era un momento de miedo, si era un momento de placer. Esos han sido los retos en los cuales me he encontrado con esta serie.
hablando de las cualidades pictóricas de esta obra, es una colección de cuadros de pintura, tampoco podemos olvidar que estamos haciendo una película. Estamos cerrando el círculo de una película que trata sobre pinturas, que tratan sobre película y sobre cine. Una de las cualidades como obras de artes pictóricas, evidentemente, es el color. Han habido voces muy autorizadas que enriquecen esta película, entre ellas José Gabriel Astudillo, el presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores, y él ha hecho un comentario que yo quiero retomar, porque hablando de pintura es importantísimo que hablemos del color. Y en este caso, lo que José Gabriel ha anotado, y yo apunto también, es que estos cuadros son de color blanco y negro, pero de color, y así hay que verlo. Realmente los matices de grises, la evocación que tiene, no solamente hace referencia al cine negro, que es un género, con muchos subgéneros, sino al hecho de que esas películas eran en blanco y negro, en muchos casos no existía ni siquiera el cine en color. Pero, sin embargo, esta opción de colores blanco y negro no solamente hace referencia a ese periodo cinematográfico, sino que creo que cualquiera de nosotros que vean estos cuadros, estas pinturas, somos conscientes de que estamos viendo una gama cromática restringida, igual que podría haber sido con algunos toques en rojo, como lo ha hecho con People, el propio Startus. En este caso hasta desaparece esos guiños de rojo, excepto una parte de la exposición que sí que retoma toda la gama cromática. No son cuadros sin color. Son cuadros con color blanco y negro. Me gustaría que dijeras unas palabras sobre el cine negro americano y en particular cómo puede haber influido o qué relación puede haber habido, en tu caso como escritora, con la literatura española. Bueno, es una pregunta compleja que requiere casi una tesis doctoral bien hecha. Hay que decir que el cine negro recoge también esa tendencia de la novela negra americana, que en muchos casos hay un trasvase de una al otro, y yo creo que es muy interesante porque la novela negra americana ha enseñado a toda la literatura universal europea, vino de allí, esa forma de abordar los bajos fondos de la sociedad. El cine negro nos ha hablado muy bien de cómo es el interior de la mafia, de los grandes negocios sucios, ese que se combina muy bien efectivamente con la starlet, con la gran rubia expansiva y vistosa, ¿no? Las grandes actrices del Hollywood, digamos, de la época dorada, pues juegan así. Cuando en los años 40, pues las mujeres de los mafiosos llevaban siempre una perrita que era la Lulú de Pomerania, que formaba parte del atrezo del propio personaje femenino, ¿no? Yo creo que el cine negro americano es un género muy concreto de ese gran país del cine. Como dice Sánchez Dragó, nosotros sabemos muy bien los toros, pero el cine lo hace muy bien Estados Unidos. Y bueno, pues el cine negro, lo mismo que el cine del oeste, son dos géneros en que no podemos discutir a los Estados Unidos. Lo que ocurre es que efectivamente influye en Europa, en la misma literatura española, y el cine negro, que a veces se mezcla lógicamente con la novela policíaca, la novela detectivesca, pero insisto, la idea de cine negro va sobre todo a los bajos fondos, a los puntos negros de las grandes fortunas que se hacen de manera no solo ilegal, sino sangrienta y cruenta. Hay mucho crimen en este cine negro y, por tanto, en la novela negra. Por citar solamente un ejemplo, yo recuerdo ahora una novela de Antonio Muñoz Molina, Invierno en Lisboa, en el que es asombroso cuando uno va leyéndola por su buena literatura, su buena prosa,
uno va siguiendo esa mujer misteriosa, rubia, que escribe a la máquina, que fuman. El fumar era muy importante en esos años del cine negro, porque además era una propaganda subliminal. Se estaba promocionando los cigarrillos, el tabaco, y se hacía de una manera, yo diría, descarada, visto hoy en día, en aquellos momentos de los años 40, 50 en el cine negro. Y bueno, pues efectivamente, cine negro, novela negra, es un punto concreto de las artes, de la escritura, del cine y por supuesto ahora de la pintura, que es un buen maridaje, diría yo. Hablábamos sobre la influencia entre la pintura y el cine, que en esta exposición está muy bien personificada. Tendríamos que preguntar si ha habido alguna influencia previa de la pintura sobre el cine y no solo del cine sobre la pintura. Yo creo que si hablamos del cine negro americano tenemos que hablar del tenebrismo de Caravaggio. Muchas de las pautas del cine negro americano tienen que ver con la temática y con la luminosidad de alto contraste, el tenebrismo de Caravaggio, que por supuesto nos lleva luego a Velázquez. Aunque para mí y para muchos Velázquez humaniza ese tenebrismo. Indiscutiblemente hay un legado del cine negro americano a la pintura negra de Goya. Es inevitable hablar de Goya, porque muchísima de la angustia, muchísimo del tratamiento que estamos viendo en el cine negro americano están en Goya. Francisco de Goya, al final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hace en la Quinta del Sordo la impresionante colección de frescos murales que luego han sido llevados al Museo del Prado. Es inevitable pensar en las pinturas negras de Goya y el cine negro americano. David, hablemos de esta exposición en particular, en el contexto de lo que es la actividad de la galería y tu opinión además personal como galerista y como amante del arte. ¿Qué piensas de ella? Del proyecto que llevamos ya con Startus hace ya 5 o 6 años, él desde un inicio empezó por el pequeño formato, ¿vale? Él siempre ha usado formato medio grande, entonces yo también me di cuenta por ferias internacionales que había ciertas galerías importantes que estaban apostando por el nuevo formato. ¿Por qué el nuevo formato? Pues bueno, pues puede tener varias explicaciones. La primera es que todos tenemos un espacio en casa para poner un cuadro de pequeño formato. Luego, dentro de la propuesta de Startus, que lleva siguiendo dentro del pequeño formato, pues él empezó creando unas escenas costumbristas y llamando a su primera exposición People 1, que ya todos la conocéis. Luego, a cabo de 2 años, hizo People 2. Y dentro de People 2 se dio cuenta de que había un pequeño sector apartado, ¿no? Y para dar un poco de recuerdo a grandes películas y actores del cine antiguos, de años 50, 60, 70, enfocado también en el cine negro americano, no porque sea blanco y negro, sino negro en su concepto, pues bueno, decidió hacer esta serie, ¿no? Y aquí está el resultado, pues, que son pues, 82 obras, unas 59, 60 películas, que muestran un poco pues, las escenas más importantes que todos recordamos de estas películas de cine. Hacia el espectador, puede ser el coleccionista, tiene un doble impacto. Por una parte atrae al amante de la pintura, pero que por otra parte toca la fibra sensible de unas evocaciones que todos tenemos. O sea, que hay, digamos que llegas al coleccionista, al espectador, casi por 2 vías. Por 2 vías, sí, sí. Una por el tema del cuadro y luego por ese recuerdo, ¿no? Porque a todos en nuestra juventud hay películas, ¿no? que nos han impactado, ¿no? Y que siempre recordamos como algo especial y algo que en su momento en el cine pues cambió un momento o tenía una carga de suspense brutal o una innovación en cuanto a la fotografía o un atrevimiento a la hora de ver pues, un pequeño desnudo. María José, estamos en esta magnífica exposición de Startus sobre cine, sobre pintura. Tú que estás en una atalaya privilegiada desde tu programa de Por Amor al Arte, ¿qué dirías? Pues mira, estoy encantada lo primero de estar en esta gran exposición de Startus
Me parece que ha elegido una temática para su obra muy original también. Sí, es verdad que el cine siempre está muy presente y elige, además cada fotograma es casi un cuadro, como él ha hecho, elegir ese fotograma para llevarlo a la pintura, al óleo, y a un formato también, pequeño formato, como más entrañable, más cuco, no ese gran formato que a lo mejor se pierde un poco lo que es la figura o el color. O sea, yo creo que ha acertado muchísimo en elegir, como decimos, las películas más significativas también. Es muy complicado seleccionar alguna película porque todas son míticas, pero en Hilda, ¿tú qué verías particularmente? Pues es una mujer atractiva, con muchísima personalidad, que sabe moverse, vestirse, esa imagen de Hilda quitándose el guante. Bueno, pues hoy en día, que también estamos muy en boga las mujeres, por supuesto íbamos con la inercia y hemos conseguido estar en todos los sitios, cosa que, vamos, incluso los hombres admiráis, ¿no? Que haya esa necesidad unos de otros. Yo siempre digo que de la mano de los hombres. Y que nos acompaña. Si no hay hombre no hay mujer, y si no hay mujer no hay hombre, y esa Hilda es también un poquito yo, me siento identificada, por eso la elegí. Es un mito sensual de la época Margarita Cansino, ¿sí? Con raíces españolas. Startus es muy sensual también en su obra. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. They once had a shooting up in the Klondike. Startus ha recogido una cosa que inventó el cine, pero luego, naturalmente, la pintura ha recogido también, que es el encuadre, ¿no? El encuadre de pintura, sobre todo el que venía del Renacimiento, era mucho más amplio, había mucho más aire, era algo descriptivo a veces, se veían los techos, o por lo menos el aire que rodeaba. En el cine americano, el plano medio, que es lo que está en los cuadros de Startus, el plano medio está muy cercano de los personajes, ¿no? Y luego todo está ajustadito, o sea, todo es lo que hay que contar, ¿no? Bueno, yo pienso que lo ha reproducido muy bien, porque solo vemos lo que tenemos, o sea, solo vemos lo que tenemos que mirar, ¿no? No se desaprovecha nada. Todo es hacia los cuadros, todos son hacia el interior del cuadro, ¿no? Hacia el interior de la imagen. Bueno, eso es el cine americano. Estamos en una sociedad y estamos en un momento donde todo pasa. Cualquier cosa es noticia y cualquier cosa que sucedió ayer ya está obsoleto. Estamos en el mundo del usar y el tirar. Los cuadros, la pintura, nos hace pensar en lo que es la permanencia frente a la obsolescencia. No solamente una película empieza y termina. Hoy las tecnologías nos permiten volver a ver una película cuando queramos, pero aún así no vemos tantas veces una película. Lo que hace la pintura es que nos da una permanencia, le quita esa obsolescencia y hace que tenga un valor de permanencia. Habiendo tantas películas, tengo que decir que has acertado porque todas son realmente míticas, pero también eso supone un esfuerzo de excluir otras. De selecciones. Sí, ¿con qué criterio que has...? Hombre, quiero decirte, evidentemente que yo tengo muchas más películas míticas de las que hay aquí. No caben todas. De todas formas, hay 86 obras expuestas, 86. Claro, me han quedado muchas en el tintero. ¿Por qué unas y otras no? No tengo una respuesta clara para poder decirte con propiedad y sinceridad que ha dejado fuera algunas y por qué se han metido dentro otras. No te lo sabría decir. Uno empieza a pintar y llega un momento que, claro, que llevas 80
y que Margarisa también aprieta y de, bueno, ¿esto qué pasa, no? Porque claro, esto es un tema infinito prácticamente, puedes estar pintando 2000 obras sobre cine, ¿no? Bueno, no sé, veremos. No, todo el mundo tiene unas películas esencialmente, pues no sé, en mi caso, Gilda, por ejemplo, Casablanca, bueno, pues Vacaciones en Roma. Hay una serie de películas que verdaderamente, Humphrey Bogart también es un actor que me seduce muchísimo. Entonces no te sabría yo no tengo una respuesta clara para decirte por qué unas sí y otras no. It's still the same old story of... Casablanca, iba a decir, hubiera preferido el negro, pero el negro que toca Sam, perdón por el hombre de color, pero yo creo que hay que quitar también las expresiones de lo políticamente correcto. Es un hombre africano, negro y delicioso en la película, tócala otra vez Sam. Y yo creo que esta película me parece que es una obra maestra del cine por el afecto que ha despertado en los espectadores, porque no es precisamente una obra maestra en su ejecución, diría yo, es más en la importancia que tuvo y en el efecto de recepción en el público, que a veces los mismos directores de cine no saben, lo mismo que los pintores no saben hasta qué punto va a tener acogida lo que han hecho, ¿no? Y luego estoy escribiendo además un libro, y voy a presentar el día 4, y voy a hacer un segundo, que es Historias y personajes del norte de África, y todos estos personajes europeos que iban por el norte de África, por el Magreb, por el protectorado español o francés. Tánger y Tetuán eran ciudades deliciosas en los años 40-50, y esta es un eco muy hermoso de esos tiempos de los años 40, cuando la guerra estaba terminando, digamos. And when two lovers woo, they still say I love you. Casablanca ha sido un clásico del mundo mundial, porque todo el mundo conoce Casablanca. A mí sí me ha impresionado la película es por lo que he visto en la exposición, por cómo se ha captado las imágenes, las instantáneas de la película, que ya lo dicen todo. Porque ese gesto es un gesto casi está mejor aquí que en la película, pero ese gesto o esa despedida, que al final nos quedará París, o cómo están escuchando tranquilamente y cómo todo el mundo está atento, cómo se ha desarrollado estas tres instantáneas por parte del artista. Yo creo que al final nos cuentan toda la película. Por eso, lo que decía hace un rato, el agradecimiento, yo creo, de todos, de toda la sociedad en su conjunto, a alguien que es capaz de hacer una serie sobre algo que ha pasado. Una serie que muchas veces está ya olvidada, como ha sido el cine negroamericano. Han sido los años 20, los años 30, los años 40 del siglo pasado, ese ha sido el cine, pero el que 100 años después alguien llegue y diga, pues lo voy a poner otra vez en funcionamiento, lo voy a hacer otra vez necesario, lo voy a plasmar en algo tan complicado además como es el blanco y negro trabajado con el acrílico, porque todo el mundo sabe, el que pinta, que el acrílico cuando se está trabajando en la paleta tiene un tono, pero cuando lo aplicamos sobre el soporte nos suele bajar 2 o 3 tonos el tono que hemos dado, con lo que tiene mucho mérito y desde luego tiene mucho oficio, lo que en este caso el artista nos ha querido demostrar en toda esta exposición. As time goes by. You heartbreaker,
Wherever you're going, I'm going. Que a qué mujer no le gusta una sortija, una joya, un pendiente o una gargantilla bonita, elegante, sencilla, pero o sea, nada rocambolesca. No soy de joyas rocambolescas ni fuertes, pero sí entrar ahí en Tiffany, sentirte un poco como que te van a probar, pruébese usted todo lo que quiera, ¿no? Y ella fue eso, fue esa imagen también, ¿no? Y soñar. Cuando ves la película y dices, ay, pues estoy soñando algo que puede a lo mejor ser realidad en algún momento, ¿no? Y entonces te sientes, como hemos dicho antes, también muy protagonista. My huckleberry friend. Claro que sí. Oh, river and me. Esta pareja, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, son una pareja de éxito, aparte de matrimonio él mismo, y plasmaron como nadie el cine negro. Yo creo que Lauren Bacall y Rita Hayworth, con aquella película Hilda, que también tuvo tanta trascendencia, fueron dos starlets, que era como se decía entonces a las grandes actrices de Hollywood, ¿no? Es curioso a veces escucharlas en el original, porque yo recuerdo con ese sex symbol de Rita Hayworth, que tiene una voz mucho más grave que quien la ha doblado, y cuando pide fuego dice, "Do you have matches?". Es que, en fin, ver a Audrey Hepburn siempre me asombra de esta actriz, que es una actriz que permanece en el tiempo y en el mito de muchas jóvenes, y curiosamente es una actriz que no es una rubia despampanante, sino una morena y de pelo corto, pero tiene tal belleza y tal dulzura que yo creo que va a ser un icono que va a perdurar durante muchísimos años. Y bueno, qué decir de Grace Kelly, lo mismo, una actriz que luego llegó a princesa europea, ¿no? Y realmente Grace Kelly era una mujer de una fineza, por decirlo a la italiana, que no tiene parangón. Y en esas películas de Hitchcock, por ejemplo, volvemos a la película policíaca y demás, a Hitchcock le encantaban las rubias, tenían que ser rubias y no podían ser de otra manera, y Grace Kelly la adoraba y no era para menos porque era una mujer preciosa. Bueno, Laura es una obra de cine muy especial, porque mientras que en literatura todo se admite, el ver o no ver a los personajes, ¿no? Porque siempre todos los imaginas, esto es un alarde porque te enamoras. El espectador se enamora del mismo que el personaje, que el actor se enamora de una persona a la que no se ve, ¿no? Y que siempre está fuera de la pantalla hasta un momento determinado. Bueno, eso es muy difícil, ¿no? Enamorarse y al mismo tiempo muy evocador. Te enamoras de alguien a quien no conoces y que vas buscando. Eso es fantástico. Y esa película, y está muy bien reflejado en el fotograma, en la pintura en este caso, de una persona a la que no ves. Aquí la vemos, que es guapísima además, porque era Jane Tierney, pero bueno, en la mitad de la película tú te vas enamorando de alguien a quien no has visto nunca. Bueno, el tranvía, aquí está muy bien reflejado el personaje de Marlon Brando, porque lo que más nos queda en el recuerdo era que iba en camiseta y que sudaba mucho, ¿no? Entonces, aquí en las dos pinturas aparece sudando. Teniendo en cuenta que hasta ese momento en el cine los actores todos iban como Cary Grant, ¿no? Muy bien vestidos, bien peinados, muy maquillados, ¿ves? Esta especie de animal que era Marlon Brando, pues era impresionante, ¿no? Y yo pienso que a partir de ese momento ya los actores siempre querían ir en camiseta y sudados. Aquello fue un cambio de estilo. El cartero siempre llama dos veces, pura pasión. Ahora hay una cosa que llama mucho la atención, que es un detalle menor, que se ve muy bien en la pintura. Es un detalle menor, pero fundamental. Antes los personajes fumaban, ahora ya no fuman. Y la verdad es que fumaban, y yo también diría que una de las cosas más bonitas que hay en una imagen en blanco y negro es el humo del cigarrillo, ¿no? Bueno, eso es un arte perdido, ya solo queda en una pintura o si ves la película, ¿no? Pero bueno, lo fundamental del cartero, y por eso se ha llevado al cine varias veces,
y a veces con el nombre del cartero y otras veces copiado, ¿no? Han hecho muchas versiones que eran el cartero, aunque no decían el cartero para no pagar derechos. Pues era el deseo salvaje, el deseo se justifica a sí mismo, simplemente por existir, y bueno, seguramente en el cine pocas veces, en el cine y en la literatura, ¿no? Pocas veces se ha reflejado la pasión erótica, la pasión sexual, la pasión, como en el cartero. Si yo tuviera que pensar en cómo son las relaciones humanas, unas veces la inteligencia, otras veces la pasión, en el caso de la pasión seguramente no sería una pintura ni sería una escultura, sino que la imagen artística sería el cartero siempre llama 2 veces. Goldie está muerta. Me acusan de un crimen que no he cometido y tengo a la poli encima. ¡Abra la puerta! ¡Policía! Mientras que las otras películas en blanco y negro, muchas de ellas se hicieron porque la tecnología de cine no tenía color, se hacían en blanco y negro, no intencionalmente, sino porque eran los límites de la tecnología. Sin embargo, Sin City es una película que se hace en blanco y negro recientemente, cuando ya se puede hacer en color. Luego es mucho más intencional el blanco y negro. También hace un guiño a la serie People de Starbust, en el sentido de que algunos de estos planos tienen pequeñas pinceladas de color. No son rigurosamente todos en blanco y negro. Los que dirigimos películas sabemos lo que es un storyboard. El storyboard marca toda la pauta de los planos. Como decía José Gabriel Astudillo, tanto las películas como el storyboard parten del guión, partimos de la literatura a los dibujos, luego los ponemos en movimiento y hacemos las películas. Esta es una película sobre un cómic. Realmente el cómic no está solamente en función de la película, sino que la película está en función del cómic. Igual que en este caso los cuadros hacen referencia a cine, pues esta es una película de cine que hace referencia a un cómic de Frank Miller. Las 2 grandes películas que casi salieron simultáneamente fueron Sin City y 300. Sin City ha tenido una segunda parte. Y realmente creo que también están muy bien escogidas como parte del cine negro, porque sí que tienen muchos de los factores comunes del cine negro americano clásico. Los personajes, la oscuridad, la trama. Desde luego, por otra parte, tiene un atractivo tecnológico increíble, porque no olvidemos que el cine negro americano en su momento no tenía los recursos de postproducción digitales que sí que se han utilizado en Sin City y que han sabido llevarnos la película actual a los códigos antiguos con recursos mucho más tecnológicamente sofisticados. Busco a Nancy Callahan. La tiene en el escenario, forastero. Está calentando. Perversidad, su título original es Scarlet Street, de 1945, una obra maestra de Fritz Lang, un artista, un gran artista, totalmente incomprendido por su mujer y utilizado, incluso plagiado, por una chica de la que se enamora y su chulo, es un hombre sin moral, que se da cuenta que puede vender la obra de este artista, firmada por su compañera. Es una aberración. Sin embargo, ¿dónde está la paradoja? Que a través de las manos de estos personajes tan turbios y tan inmorales, se consigue reconocer la valía artística de los cuadros, que antes en su vida normal y cotidiana no era reconocida, sino todo lo contrario. Resulta tragicómico que él tenga que ser plagiado y usurpada su autoría para que finalmente su valía artística sea reconocida. Edward G. Robinson es uno de los grandes actores, más que por su aparente dureza, yo diría que por su enorme ternura. ¿Qué te inspira Lo que el viento se llevó? Es que Lo que el viento se llevó, como es una película doble, que llegaba un momento, terminaba y comenzaba la segunda parte, o sea, 2 partes. Era como una obra de teatro. Entonces, ¿qué era lo que nosotros en aquel momento pensábamos? No conocíamos nada de lo que había sido Estados Unidos.
Entonces, gracias a lo que el viento se llevó, supimos cómo eran los Estados Unidos de 1850, qué era lo que pasaba en las grandes mansiones, cómo se desarrollaban, cómo eran sus guerras, cómo era la esclavitud, por qué se llega a abolir esa esclavitud, porque, bueno, al final nos está contando la película todo lo que fue Estados Unidos, ¿no? Pero claro, nos encontramos unos actores que evidentemente pues han roto moldes, Entonces, cuando ya empiezas a ver los actores que ya había veces que ya no era la película que ibas a ver, sino quién actuaba en la película. A veces era más conocido el actor que la propia película. Bueno, pues Lo que el viento se llevó marcó una etapa importante del cine y desde luego en España pues marcó también algo tan interesante como que los que desconocíamos qué era lo que pasaba en el mundo, conocimos en ese momento cómo se desarrolló otra historia, que era la historia de los Estados Unidos a partir de 1850. A mí siempre me gustó mucho pues la película Casablanca, ¿no? Siempre la he recordado y la hemos visto mucho también. Pues dentro de este título y de esta exposición, creo que define muy bien, ¿no?, lo que Startuss quiere reseñar, ¿no?, en estos cuadros. Pues su gran variedad de fotografía, de vestimenta. Esta, por ejemplo, marca muy bien lo que puede ser ese concepto que creo que el maestro quiere dar con el título, ¿no?, con el Black American Cinema, ¿no? Estos pequeños gruesos, ¿no?, que tiene. Esto es la pincelada. Hemos vivido la experiencia, estos matices, estas tonalidades, ¿no?, lo que está aquí escondido. Es otro mundo. Luego tocas el cuadro, tocas el marco, lo puedes levantar, lo ves. Por ejemplo, me ha encantado ver a Lloyd con esta escena magnífica. Siempre me ha gustado mucho Charlot, pero por él siento una fascinación especial porque esta escena de agarrarse a las agujas del reloj, que cae o no cae, y además con ese silencio tan grande que tenía en las secuencias, adoro a este hombre. A Harold Lloyd, creo que recordar su nombre, lo adoro. Entonces seleccionaría esta porque la escena de agarrarse a las agujas del reloj es realmente soberbia, magistral. Pretty woman, don't walk on by. Pretty woman, don't make me cry. Ese es un gran trabajo, es una gran labor y desde luego esta serie es una serie para mí importante por lo que significa y además por el trabajo que tiene. Son 3 años de un artista trabajando, pero ya no trabajando porque tiene técnica y se ve que tiene mano y además sabe dibujar, sino porque nos demuestra que en todo el proceso de su vida artística es capaz de hacer esto, deshacerlo y convertirlo en otra cosa. Entonces, para nosotros yo creo que eso es lo importante, el saber que se puede hacer esto, pero que se pueden hacer muchas más cosas. Por tanto, es de agradecer la labor de 3 años de trabajo que nunca estará compensada y desde luego el pensar que los artistas en estos momentos pues están en una situación muy compleja por la situación más que nada del país, la situación económica. Bueno, pues yo creo que no nos debemos de resignar, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando y desde luego al final veremos la recompensa y en este caso, en esta galería, la recompensa está en las paredes, está ahí colgada y desde luego está para que la gente entre, olvide el problema que hay en la calle y disfrute nuevamente pues, de la pinacoteca y del cine, que ha sido tan importante y es tan importante como una de las bellas artes que podemos todos disfrutar.
Es impresionante la exposición. Para cualquiera que le guste la pintura o el cine o ambas cosas, esta exposición es única. De nuevo te felicito. ¿Cuánto tiempo llevas pintándola? Bueno, estoy muy de acuerdo en lo que tú dices del maridaje entre el cine, que es otro arte, con lo que es la pintura. Yo empecé esta serie en el 2017. 2017, 2018, 2019. No creo que tenga una segunda parte de esta exposición. Mira, estoy muy presionado, ¿eh? Estoy muy presionado para realizar American Black 2. Pero no, la verdad es que no sé, es una serie un poco agotadora mentalmente, ¿eh? El esfuerzo de la labor es bastante titánica. Eso sí que se transmite, o sea, que entiendo la energía que te ha llevado. Por otra parte, abres una brecha que, no sé si para el autor, pero para los espectadores, claro que nos pide una continuidad.